Bueno, hace varios domingos atrás que venimos compartiendo una serie de mensajes acerca de un tema en particular que venimos desarrollando y buscando darle detalle y buscando ser propios a la realidad, ¿no? Entendiendo la palabra, buscando el consejo de Dios y buscando cómo aplicarlo. Y venimos dedicándole momento, domingo, para poder desmenuzar el tema y para poder contar bien de qué se trata. Y seguramente esto de reiterarnos en el tema te habrá llevado a meditar en la semana, habrá llevado a más de uno de ustedes, como a nosotros, a buscar otra vez en el texto, buscar otra vez en la palabra, intentar qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo cuando se refiere a el resultado de una vida lejos de Dios y al resultado de una vida de quien ha aceptado al Señor Jesús, que eso está en Gálatas y vos ya lo sabés y yo ahora en un ratito te lo voy a leer, pero la verdad es que en realidad la primer mención al tema del fruto la hizo el Señor Jesús en el Sermón del Monte y vos te acordás que el Señor Jesús dio una definición que es natural. El Señor Jesús dio una clase de biología diciendo cuando hay un árbol que es de este tipo, va a dar frutos de este tipo y no de otro. Y él dijo, cuando hay un árbol que es malo, cuando hay un árbol que es silvestre, no va a dar frutos buenos, no va a dar frutos lindos, no va a dar frutos apetecibles. Nunca un árbol bueno va a poder dar un fruto que es apetecible a tu comer. Y tampoco un árbol bueno va a poder jamás, de su naturaleza buena, sacar un fruto que es malo. Y el Señor Jesús iba hablando con las personas diciendo, ustedes van a conocer a cualquier persona por el fruto que arroje, por el fruto que dé en su vida. Y después más tarde el apóstol Pablo toma ese tema en Gálatas el capítulo 5 y él dice, lo desarrolla un poco más. Y él dice, bueno, hay quienes andan en el Espíritu, hay quienes han aceptado la verdad del Espíritu, hay quienes han aceptado la verdad de Dios. Y al vivir en el Espíritu dan un fruto que es propio del Espíritu Santo. Pero también, dice Pablo en Gálatas 5, manifiestas son las obras de aquellos que no andan en el Espíritu, que no han aceptado la verdad de Dios, que no han aceptado el amor de Dios, porque cierto es que todos nosotros, cualquier persona que nace, en pecado es concebida. Árbol malo. No hay manera de que nazca un árbol bueno. Ninguno de nosotros ha nacido como árbol bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pasó la verdad de Dios, pasó la buena noticia del Evangelio que al llegar a golpear a nuestro corazón, hay quienes hemos aceptado y quienes no. Cuando yo tenía más o menos 8 años y todo el grupo del que yo iba a la escuela, nosotros íbamos a la escuela acá enfrente, en el Salón Rosa Viejo, y teníamos las salas ahí, y los miércoles a la mañana, yo tenía 8 o 9 años. ¿Cuántos tienen hijos de 8 o 9 años acá? ¿Hay quienes tengan hijos? ¿Hay un par de manos levantadas? Bueno, hermano, aprecia la capacidad de memoria que tienen tus hijos. Yo tenía 8 o 9 años y el grupo que iba conmigo, y una mañana, antes de entrar a la clase, teníamos devocionales. Que quienes fueron a la escuela del encuentro saben de lo que hablo. Y esa mañana me acuerdo que la señorita Ruth Riggi nos enseñó que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me acuerdo de esa mañana porque la frase contra tales cosas no hay ley yo no tenía ni idea de lo que significaba. Entonces era la pregunta que venía y éramos un grupo ahí todos en el Salón Rosa Viejo, en el piso de madera, no sé si te acordás. Chicos, contra ese fruto, contra estas palabras, no hay quien pueda decir algo, no hay quien haga frente, no hay ley, no hay quien pueda hacer, no hay quien pueda cortarte, no hay quien pueda decirte hasta acá, no hay quien pueda frenarte. Y a los chicos que estábamos ahí nos quedó grabado desde esa mañana diciendo lo que Dios hace en una vida, el conjunto de cualidades que Dios quiere expresar a través tuyo, está ahí por el Espíritu que nos fue dado. No se trata de cualidades, hermano, que vos tenés que tironear y decir, bueno, ahora yo tengo que ser bueno, ser paciente. No, no se trata de eso, sino que se trata de que vos te enteres de la gran noticia, que es que el fruto del Espíritu está en tu corazón, por el Espíritu que te fue dado. Si vos has confesado a Cristo, si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, si has recibido la persona de Dios morando en tu corazón, en tu casita, entonces la palabra nos dice que el fruto está ahí, simplemente hay que, y ahí va el verbo que estamos usando, hay que cultivarlo. Ese es el verbo, cultivar.
cultivar el fruto, para que por los frutos que damos nos conozcan. Hoy queremos continuar con uno que es el que sigue. Nosotros venimos repasando, vos si venís siguiéndonos, si te desenganchaste, no te desenganches, vení, invita a otros, porque estamos viviendo encuentros muy lindos, muy poderosos alrededor del fruto que Dios da. Y hemos desarrollado el amor, el gozo, la paz y la paciencia, y hoy vamos a ir al quinto, que es la benignidad, pero no antes, quería dejarte una estampa de cada uno. El primer domingo hablamos del amor que da a costo personal, el amor que da en un mundo egocéntrico. No estamos hablando del amor, esto también quería decirlo, el fruto del Espíritu que estamos desarrollando cada vez acá es un rasgo distintivo propio del pueblo del Señor, no lo vamos a encontrar en otro lado. No es verdad que una buena mamá tiene el mismo amor que yo, o sea, no es verdad que una buena mamá que no conoce al Señor puede desarrollar la misma capacidad de amar, no es cierto. Su fuente de amor, su tipo de amor no es igual al que desarrollamos y cultivamos quienes tenemos al Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de un amor que puede dar, que es capaz de interrumpir algo dando en un mundo que es egocéntrico. Después hablamos del gozo de la gracia. No sé si te acordás, emparentando en su significado el gozo con la gracia, diciendo donde podamos ver expresada la gracia de Dios, ahí tendremos una razón para estar gozosos. Y es ese gozo que se goza y que es capaz de decir, estoy bien, en una cultura insatisfecha, que siempre busca lo que falta, que nunca alcanza, que siempre falta algo más, que siempre hay algo más nuevo que lo de ayer. Es ese gozo de la gracia en un mundo insatisfecho. Y después fuimos al tercer tema, que es la paz. Y ahí hablamos de la paz en un mundo que se fragmenta, que se dispersa, que se va, que se abre, que no se queda, que no se mantiene firme en la paz que el Señor Jesús logró para nosotros. Y el domingo pasado estuvimos repasando el gajo del fruto, que es la paciencia en un mundo apurado. Esa paciencia que te da a vos la capacidad de mantenerte activo, no es una paciencia estática, vos lo escuchaste el domingo pasado acá, no es una paciencia sin rumbo, sino que es una paciencia que nos da la cualidad, nos da la capacidad de correr, de mantener el ritmo, de tener un objetivo. Es esa paciencia que nos da el Espíritu, esa capacidad de mantenernos en calma, en la autoridad que Dios nos dio frente a cualquier situación que nos puede llegar a poner incómodos, nerviosos, todas esas cosas que te contaron el domingo pasado. Y hoy estamos queriendo abrir el tema de la benignidad, ¿está bien? Así que te voy a invitar a que vos prestes mucha atención, pongas tu mejor energía, entendimiento, pero quería recordarte que de todo lo que estamos repasando y de lo que seguiremos repasando, no hay ley contra tales cosas, hermano. Y vamos a vivirlo en el poder que Dios da. Vamos a escuchar la palabra y aprender la palabra para aplicarla en el poder que Dios da. Las cosas que estamos diciendo acá cambian vidas, cambian nuestros corazones. Por eso quiero decirte que ahora viene Gabriela a abrir el tema de la benignidad y que vos te prepares para poder vivir este tiempo y aprender de lo que Dios tiene para darnos. También, por la palabra que dice Pablo en Gálatas, él termina diciéndonos que hay una diferencia clarita entre quienes se han asociado a la cruz de Cristo y quienes no. Por eso es que, sin importar, hermano, lo que una persona cante o hable de sí, realmente por sus frutos los vamos a conocer. Y esto está en la palabra y nosotros queremos decirte y decirnos juntos, asociémonos a la cruz de Cristo, porque el texto de Gálatas termina diciendo que quienes son de Cristo han crucificado su yo con Cristo. Lo han crucificado. ¿Para qué? Para que viva el Espíritu en nosotros. Amén. Muy bien. Hoy nos toca hablar del gajo de la benignidad y antes de poder lanzarnos al desarrollo de este tema, me parecía muy importante que podamos definir esta palabra que no solemos utilizar tanto y que muchas veces quizás hasta la confundimos con otro gajo que viene después, que es el de la bondad. Y bueno, yo estuve buscando una definición y encontré una que tiene que ver con el significado de esta palabra en la Biblia y dice, sugiere la actitud
condescendiente de un juez que en lugar de exigir la pena justa requerida por una estricta justicia, cede ante circunstancias que demandan misericordia. Sugiere la actitud condescendiente de un juez que en lugar de exigir la pena justa requerida por una estricta justicia, cede ante circunstancias que demandan misericordia. Expresa la condescendencia típica del juez divino que al rechazar la aplicación total de la ley, permite que se levanten aquellos que de otro modo serían aplastados por su condenación. Eso es la benignidad. Y lo que podemos hacer es observar a Dios en el lugar de este juez y a su trato con cada uno de nosotros, que en vez de haber recibido lo que merecíamos, en vez de haber recibido la condena por nuestros pecados, por nuestra rebelión, hemos recibido de parte de Dios misericordia, hemos recibido gracia, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, la oportunidad de no haber sido consumidos por su justicia. Y la gracia de Dios la observamos y la vemos en no solamente quienes hemos pasado de muerte a vida y hemos experimentado lo maravilloso de haber recibido el perdón de nuestros pecados, sino que también la gracia de Dios la vemos derramada sobre justos y sobre injustos al ver que todos los días sale el sol y al ver que nuestra vida sigue, que nuestro organismo sigue respirando y que nuestro corazón sigue latiendo y que la lluvia sigue cayendo y el sol se levanta cada mañana para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis y que la lluvia caiga para que la tierra pueda seguir dando su fruto. Dios mantiene al universo funcionando en su gracia y en su misericordia porque Él es un Dios benigno, porque no nos ha castigado como merecíamos, sino que nos ha librado y ha pagado Él mediante la entrega de su único Hijo, el Señor Jesús. Él hizo justicia entregando a su propio Hijo para pagar el precio de nuestra maldad. No es una benignidad que ha hecho un borrón gratis, sin costo, sino que Dios se ha hecho cargo de hacer justicia y lo que ha hecho es, en vez de haber aplicado la condena sobre nosotros, es haber entregado a su Hijo para pagar en nuestro lugar. Y leyendo y buscando acerca de la benignidad de Dios me encontraba con la actitud de adoración y de reverencia que tuvo Moisés cuando estuvo en la presencia misma de Dios en el monte Sinaí. Moisés venía de haber estado con Dios y de haberlo visto a Dios escribir las tablas con los 10 mandamientos y después bajar y ver al pueblo entregándose al pecado y enojarse y en un acto de enojo romper las tablas. Y después vuelve a estar con Dios. Y cuando sale de la presencia de Dios, Moisés exclama y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y en verdad. Moisés había estado en la presencia misma de Dios y frente a la santidad de Dios y a su imperfección, Moisés sale exclamando, diciendo: yo acá tendría que haber sido consumido, tendría que haber muerto, y Dios es un Dios de benignidad, de amor. Y qué lindo que es poder repasar esto en medio de una sociedad que condena, que etiqueta, que nos pone sentencias y donde vemos y estamos acostumbrados a vivir entre tratos que van asociados a una etiqueta o a si yo hice de esta manera, te voy a tratar de esta otra. Bueno, acá tenemos un lápiz que esto es lo que solemos llevar en el bolsillo cuando vamos relacionándonos unos con otros. Y lo que hacemos con este lápiz es empezar a anotar. Nuestra actitud humana, carnal, es de empezar a anotar.
y ir llevando un registro de todas las cosas que nos van haciendo. Y vamos repasando persona por persona y con el lápiz tendemos a ir escribiendo y a decir, bueno, este me dijo tal cosa y este hizo tal cosa. Y lo que nos sale naturalmente es empezar a tratarnos conforme a las cosas que llevamos en nuestro registro. Y porque me dijo tal cosa, yo le voy a decir esto. Y porque me trató así, yo ahora no le voy a dar lo que él me está pidiendo. En los negocios, en el trabajo, en la familia, de nuestra naturaleza brota eso. Pero la palabra nos habla de que el fruto del Espíritu es benignidad. Y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para no estar todo el tiempo con el lápiz anotando, sino poder tratarnos los unos a los otros con la misma benignidad con la que Dios nos ha tratado. Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice: antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Y el Señor Jesús, que ha sido un ejemplo y la encarnación de la benignidad de Dios, y podemos contemplarlo a Jesús en sus últimos días, caminando a la cruz, al Calvario, y recibiendo los azotes, los insultos, el bullying, recibiendo el maltrato, el desprecio de la gente, la burla, la injusticia. Y Él como un cordero fue y caminó y no se desvió de su propósito de salvarnos, aun cuando su propio pueblo lo estaba rechazando. Y entregó su vida en la cruz. Y mientras que estaba en la cruz, colgado en el madero, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es la expresión visible de la benignidad de Dios. Y Él les decía a los discípulos cuando les enseñaba: amen pues a sus enemigos y hagan el bien, y presten, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Hemos sido llamados a bendecir y a no maldecir, a amar no solamente a aquellos de los cuales vamos a esperar una respuesta de gratitud o de amor, sino de amar a nuestros enemigos. Con el enemigo el trato no es con el registro en la mano y con el lápiz. Y tampoco es ignorancia, tampoco es, bueno, porque sos mi enemigo, me mantengo indiferente, sino que el llamado de la palabra es a que amemos a nuestros enemigos, a que devolvamos frente al que nos hizo mal, bien y bendición, a que venzamos el mal con el bien. Y esto es algo que solamente es posible porque hemos sido capacitados y hemos recibido el Espíritu Santo adentro nuestro. Jamás podríamos en nuestras fuerzas anular la listita de cosas que tenemos y olvidarnos y tratarnos de esta manera. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y Dios nos ha dado el poder para cultivar la benignidad y para poder tratarnos de esta manera y vivir días de victoria, donde el poder de Dios se vea obrar en nuestras vidas, en nuestras relaciones, porque la palabra nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que en esta primera introducción a este tema, que quería que podamos, en primer lugar, deleitarnos en la persona de Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que es benigno y que ha sido y es y seguirá siendo benigno con cada uno de nosotros. Y abrirnos a descubrir y a cultivar en nuestra vida esa misma actitud de benignidad por la cual no hemos sido condenados y no hemos recibido lo que merecíamos. Y disponernos a experimentar y a vivir días victoriosos, donde veamos al poder de Dios obrar y
y ver cómo va transformando nuestra vida y cómo puede ir transformando nuestras relaciones. Bueno, esto, una palabra, benignidad, una palabrita que tiene un contenido que nos hace poner serios, porque tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, mucho que ver. Esto de anotar tiene mucho que ver con nuestro cada día, con nuestro funcionamiento personal, marca muchísimo la calidad de vida de una persona, el registro que cada uno lleva de las violencias que ha vivido en la vida. Mire, recién en el momento del saludo comunitario, tuve la oportunidad de conversar con un hermano que vino hablándome estuvimos conversando acerca de una situación de una persona que está necesitando del Señor y cambiando opiniones de cómo podemos abordar un cuadro. Tiene mucho que ver la cantidad de registros que tenemos guardadas adentro acerca de lo que nos ha acontecido en la vida. Y en la conversación yo busqué darle razones, ejemplos de lo que puede pasar en una persona por la cual la persona está triste y no encuentra la vuelta a su vida cristiana. Ha llegado a conocer al Señor Jesús y tiene la gracia de Dios en la puerta de la casa y tiene también conocido la misericordia de Dios y el perdón que Dios tiene, pero la persona no logra ser feliz, no logra poner en marcha el Mercedes-Benz que tiene en la casa. Tiene un auto 0 kilómetros, pero en vez de andar disfrutándolo y en vez de andar feliz, lo empuja. Entonces, es un Mercedes-Benz, pero lo empuja. Pero es un Mercedes-Benz que lleva un auto de lujo, pero está exhausto. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Bueno, por favor, démosle permiso al Espíritu de Dios que está aquí esta mañana, convidándonos a descubrir el poder que nos ha derramado en el corazón mediante el Espíritu Santo que cada uno de nosotros ha recibido el día que recibió a Cristo. Porque necesitamos cultivar, carpir, necesitamos ir a casa y meter adentro, decir, yo me tengo que meter más profundamente adentro del alma humana, darle permiso a la palabra que cabe más. Y la advertencia de la Escritura es, cuidado con el registro, porque el registro de los hechos que históricamente nos han acontecido atentan contra la benignidad de Dios que está morando en nuestro corazón. Y Gabriel recorrió de una forma, tenía poco tiempo Gabriel, tenía material, tenía material. Pero nos pone delante de un asunto que lo mencionó, el tema de la etiqueta. De la etiqueta. Hay muchas personas que van por la vida con una etiqueta. Se la estampó el tío, se la estampó la tía, se la estampó la cuñada, se la estampó la madre, el padre, se la estampó los compañeros de la escuela o aún la propia cultura dominante. Le estampó una etiqueta. Y va por la vida creyéndose eso. Bueno, esa persona necesita escuchar de la benignidad de Dios. Y necesita en esta mañana darle permiso al Espíritu de Dios a recuperar su lugar, sacándose el sticker que tiene en la cabeza. Y quiero concluir diciendo, no tenemos permiso para etiquetar. No hay permiso. No tenemos permiso para etiquetar. Nuestros prejuicios necesitan morir a los pies del Señor Jesús, a los pies de la benignidad del Señor Jesús. Y ahora tengo que terminar diciendo, somos parte de una comunidad cristiana que no quiere etiquetar.
Venimos proclamando desde hace años que somos una comunidad cristiana abierta para todos. Porque no queremos etiquetar. Porque el Espíritu Santo no etiqueta, no etiqueta. Y ahora digo, eso es una razón de gozo, de alegría, formar parte de una comunidad que lucha por no etiquetar. No que no etiquetemos, no digo eso, no digo eso. No que no tropecemos y caigamos, pero que estamos resueltos a sostenernos como una congregación que no etiqueta, A la comunidad de fe puede venir a asistir todas las personas, cualquier persona. Todos somos igualmente bienvenidos en el entrañable amor de Jesucristo. Y ahora tengo que preguntar, ¿amén? Yo estoy representando como pastor de esta congregación, represento el espíritu de esta iglesia. Somos esto. Y nos lamentamos cuando aparece un cuadro de etiquetación. No. Podemos cooperar con el Espíritu Santo que vive en la iglesia, que es un espíritu que no distingue, no hace acepción de personas. La benignidad del Señor. La benignidad es algo interno y está relacionada con la misericordia. No puedo ser benigno si no soy misericordioso. Está relacionada con el perdón, porque si yo me guardo cosas, es muy difícil que pueda ser benigno con alguien. Está relacionado con la humildad, porque si yo me siento superior y muy benigno con las personas no voy a ser. Y está relacionado con esto que acabamos de decir, el de no hacer acepción de personas. Si yo voy calificando o etiquetando, mi benignidad no va a salir muy linda, que digamos. Dios es benigno y por eso es que nos pide que seamos benignos. No es porque se le ocurrió, no es porque nadie puede ser benigno o pedirle a otro que sea benigno si él primero no es benigno. Dios es un Dios benigno. Y en Salmos 135, 3 dice: alabad a Dios porque Él es bueno, punto y coma. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Y hay una diferencia importante en esto, porque la bondad se expresa, pero la benignidad es interna. Es lo que a mí me mueve a ser bueno. Lo de adentro, eso, sean entrañables en benignidad, que sean entrañables en misericordia. Hay un texto que habla de eso. Es como la codicia. ¿Vieron que la codicia podemos ser codiciosos y que nadie lo sepa? ¿Pensaron en eso? Muchas veces lo hemos pensado. Es decir, puedo ser codicioso, pero nadie sabe que yo soy codicioso. Solamente yo y Dios que me ve. La benignidad es como eso. Obviamente no es lo mismo. La codicia es un pecado y la benignidad es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero tiene esa manera de funcionar. Es interna, es lo que me mueve a hacer actos bondadosos, la benignidad. Bueno, y tenemos un Dios que es bondadoso, que es benigno. Un corazón benigno va más allá de la acción concreta de la bondad. Desea el bien del otro. Su intención es el bien al otro. Eso es Dios Padre. La intencionalidad de Dios fue siempre hacernos bien. Por eso el Señor Jesucristo. El Dios Hijo
también es benigno y es la expresión, es, como decía Gaby, es la encarnación de la benignidad de Dios. Jesús mismo encarnó la benignidad de Dios. En Juan 3:16 está clarísimo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tan benigno, que ha dado a su Hijo, se despojó, se ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, para que todos, sin acepción de personas, que crea en Él, no se pierda, mas venga vida eterna. Desear el bien. Quiso desear el bien. Él estaba en su corazón, el corazón del Padre, expresado en el Señor Jesucristo. Jesús expresó la benignidad del corazón del Padre en todo momento. Y acá me anoté algunas cosas. Por ejemplo, fue misericordioso con la mujer adúltera, cuando sanó a los 10 leprosos. Fue misericordioso, fue movido a misericordia. Fue perdonador todo el tiempo. Gaby nombraba esa parte en la que el Señor Jesús estaba en la cruz diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, cuando esos amigos estaban bajando a uno que estaba paralítico, lo bajaban por el techo y estaba ahí y el Señor Jesús lo miró y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí se armó un revuelo bárbaro porque, ¿cómo le vas a decir eso? Ahí estaba el Señor perdonador. Tenemos al Señor misericordioso, el Señor perdonador, el Señor que se humilló y bajó hasta la muerte y muerte de cruz, y el Señor que murió por todos. Todos los aspectos de la benignidad encerrados en el Señor Jesús. Y también el Espíritu Santo es benigno. Nos cuenta, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, y podemos decir que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea que el trino Dios es benigno. Y así como el trino Dios es benigno, nos pide algo. Y dice en Efesios 4:32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros. ¿Cómo? Como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hay un mandato que cumplir. Sed benignos. No es si te parece, si te cae bien. Hay un mandato que cumplir y es sed benignos. Y esto nos toca a nosotros. Gloria a Dios, porque la benignidad está en el corazón. Porque todo aquel que en Él cree recibe el Espíritu Santo de Dios y la benignidad está en su corazón. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cultivarla, desarrollarla, ponerla en alto, pero para eso hay que trabajar. Y hay 3 aspectos de nuestra vida que atentan contra la benignidad. No solamente contra la benignidad, pero en este caso atentan contra la benignidad. Y son mi rebeldía, mi egoísmo y mi orgullo. Ese reo que tenemos adentro atenta continuamente contra la benignidad, con ese deseo entrañable de hacer el bien. Y como decíamos, la benignidad es de adentro, la bondad es lo que se ve.
¿Puedo entonces hacer actos bondadosos sin benignidad? Sí. Porque si yo hago un acto bondadoso que el otro ve, pero la intencionalidad, mi intencionalidad, no es de bien, sino que es de reconocimiento, de orgullo, entonces no hice un acto bondadoso con benignidad. La benignidad es interna, nadie la ve, solamente yo y el Señor. Por eso digo que la rebeldía es atenta contra nuestra benignidad. Si yo me ocupo, si yo no me ocupo o desestimo el trabajar, el cultivar mi benignidad, como Dios dice que yo lo tengo que hacer, estoy siendo desobediente, rebelde. ¿Está? Todo aquel que sabe que está la benignidad en el corazón, pero no la cultiva, no la trabaja, es una persona desobediente. Me cabe el mote a mí, creo que nadie se puede sacar el sombrero en esta. Todos tendríamos que estar con el sombrero. Tenemos que trabajar contra nuestra rebeldía. Nuestros egoísmos. Si yo antepongo mis intenciones egoístas en un acto bondadoso, no estoy siendo benigno. Por ejemplo, en Quilmes, mi casa, tenemos entrevistas con voluntarios. Todo el que viene es para ayudar a otro, es un acto bondadoso. Todo el que viene porque tiene deseos de colaborar. Pero en las entrevistas, Georgie puede tenerlo claro porque ella hace todas las entrevistas. Generalmente en las entrevistas, por una razón o por otra, en algún momento, la intención del corazón es porque me hace bien. Yo lo hago porque me hace bien. O lo hago porque me hace sentir bien, alegre, me anima. Pero ya esa intención del me hace bien no es benignidad, es egoísmo. Cuando uno lo hace por reconocimiento, un acto de bondad, porque el otro me está mirando y lo hice por reconocimiento, o cuando quiero sacar provecho por la situación. Es íntimo lo que pasa adentro. Es un filito muy delgado, muy finito. La intención con que yo hago ese acto de bondad. Y también el orgullo. Nuestro orgullo muchas veces nos juega una mala pasada y si yo hago un acto de bondad por superioridad y le enseñé matemática porque no sabe nada. Y el pibe se sacó un 10 en matemática, fue un acto bondadoso. Pero la intención de mi corazón no dice lo mismo. Dios es benigno, Dios es benigno. Nos amó tanto, nos vio tan perdidos, nos vio que la intención de su corazón fue rescatarnos, fue levantarnos, fue perdonarnos, fue llevarnos más allá, porque encima nos regaló vida eterna. Seamos como Él. Él nos está pidiendo que seamos como Él, que no hagamos las cosas sin pensar. Analicémonos si hacemos las cosas siendo benignos o por intereses personales. Cuando te descubras haciendo algo por otro
que no tiene la real intención de hacerlo por amor, no estamos siendo benignos. Y la benignidad se percibe. Ahora, otra cosa, ¿no? Entonces, si decido cultivar mi benignidad en mi corazón, la benignidad en mi corazón, esa benignidad se va a ver expresada en todos mis actos. Como el Señor Jesús, en todos sus actos se veía la benignidad del Padre, su propia benignidad. Se percibe en cómo doy un beso, se percibe en cómo doy un abrazo, se percibe en una charla de almacén, la benignidad de adentro, se percibe en la ayuda que le doy a alguien para cruzar una calle. En todo se percibe la benignidad. Y también se percibe la benignidad en casa. En todo lo que hacemos en casa. Cuando llega mi esposo de trabajar y le doy un beso cariñoso para que se siente cómodo, o le preparo el mate, la benignidad, el desear el bien del otro todo el tiempo, se expresa en todos los actos de mi vida. Una persona benigna, anoté acá, una persona benigna se disfruta. Es bien para el otro, es pan repartido, es bendición. No tiene dobleces en sus intenciones, es transparente, abierta, solidaria, busca el bien del otro, aún en desmedro suyo. Esto que hablábamos, que vimos al principio, de el rey que hizo cuentas con sus siervos. Fue movido a misericordia, dice la palabra. Fue movido a misericordia. Salió de adentro. Después lo perdonó, lo liberó. Eso hace el Señor Jesús con nosotros. Esa es la intención del Padre para con nosotros. Nos perdona, nos libera, nos alienta, nos da vida eterna. Bueno, esa intencionalidad de bien es la benignidad que nosotros tenemos que ejercer todo el tiempo y a cada rato. ¿Cómo hacemos? Y yendo a los pies del Señor todo el tiempo. ¿Cuántas veces en el día, en la semana, en el mes, yo diría al revés, en el día, hacemos actos bondadosos con una intencionalidad de bien real? Si no es así, corramos a los pies del Señor, que sí hace las cosas así, todo el tiempo, a cada rato, sin dobleces, y nos ama profundamente con todo su corazón. Dejemos de anotar, intentemos dejar de anotar para bendición del otro. Nuestra recompensa, paz en el corazón. Paz.